Bien, y tal como decía ella, vamos a quedar muy atentos entonces a estas informaciones y vamos a estar reportando todo esto en nuestro noticiero central de Mega Noticias. Cambiamos de tema porque ya, según cifras oficiales, en el mundo se han administrado más de 5.000 millones de dosis contra el coronavirus, un gran avance al cual muchas naciones van en muy buen camino. Sin embargo, en algunas regiones todavía se han quedado atrás. Queremos ver el balance de lo que está ocurriendo en la pandemia con la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y para eso tomamos contacto con Flavio Salazar, que es director alterno del Instituto Milenio y también vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Flavio, por acompañarnos aquí en Mundo Plus. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Flavio, cuando uno escucha estas cifras, 5.000 millones de dosis administradas en una población mundial que es cercana a los 8.000 millones de personas, uno podría decir que vamos en un buen camino. Hay países que lo están haciendo muy bien, el caso de Chile, el caso de Estados Unidos, de China, de Reino Unido. ¿Cómo evalúas tú esta situación de la administración de vacunas en el mundo y qué tan cerca podemos estar de salir de esta emergencia sanitaria? Bueno, hay como dos miradas, dos aspectos que yo creo que uno debe evaluar. Lo primero es que a menos de 2 años de haber iniciado una pandemia con un virus desconocido, que tengamos una cantidad importante de diferentes vacunas, ¿no es cierto? Y un grupo tan importante de personas vacunadas es un logro inédito en la humanidad. Pero también una segunda mirada nos muestra de que la distribución de estas vacunas ha sido absolutamente asimétrica. Y hay países que ya tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de contar incluso algunos con una tercera dosis, cuando en una gran, importante parte de la humanidad todavía no se supera el 2 o el 5% de las personas vacunadas, que son los países menos desarrollados. Entonces, esperanza porque ha existido la capacidad de generar una respuesta rápida contra una enfermedad muy grave, pero también un poquito de tristeza porque lamentablemente se profundizan las desigualdades a nivel mundial. Exactamente, Flavio, y según eso te quería preguntar, porque hace pocas semanas la OMS había alertado también a los países que estaban comenzando a aplicar una tercera dosis o una dosis de refuerzo diciendo, esperen, todavía no entreguen esa vacuna, ayuden, colaboren a darle a los otros países que a lo mejor no han tenido ni siquiera la oportunidad de empezar la etapa de inoculación y como tú dices se van generando este tipo de desigualdades. ¿Cómo has visto tú también este ámbito de la cooperación? Chile, por ejemplo, en un momento envió vacunas a Ecuador, a Paraguay, pero tampoco he visto mucha sintonía por parte quizás de las potencias de querer colaborar también con naciones en África, en Asia y aquí también en América Latina, donde todavía vamos muy atrasados. Bueno, como en toda acción humana existen ejemplos, ¿no es cierto?, de altruismo y solidaridad y también afloran a veces las pequeñeces y los egoísmos. Eso ha sido claro. La Organización Mundial de la Salud desde un principio ha insistido en que el tema de las vacunas debiese ser patrimonio de la humanidad y que su distribución debiese ser por lógicas no de capacidad de adquisición de mercado, sino que por un elemento más de valor humano, pero la realidad es que no ha sido así. Han habido esfuerzos claramente, han habido algunos ejemplos como decía, de solidaridad, incluso en nuestro país, pero en general ha primado esta cuestión del que puede, y lamentablemente no todos pueden, porque el tema de las vacunas está centralizado, las capacidades de producción, de desarrollo, de investigación están concentradas fuertemente en los países más ricos y los países de la periferia no tienen las posibilidades de poder de alguna manera tener cierta autonomía. Incluso países con nivel de desarrollo avanzado como el nuestro, que es un país de desarrollo medio, tampoco cuenta con capacidades propias y en este caso dependió de las capacidades de negociación que tuvo. Entonces se requiere un repensar este tema porque en el fondo las vacunas lo que hacen es proteger a la humanidad completa. Mientras no esté completamente la humanidad, o sea, todos los países protegidos, la amenaza de nuevas variantes y de nuevos rebrotes va a estar siempre presente. Exactamente, nosotros lo hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones, mientras más mancomunado es el trabajo, más colaborativo es, probablemente más cerca de salir de esta pandemia vamos a estar. Aquí también con la cifra que nosotros entregamos hay que hacer un hincapié, porque son 5.000 millones de dosis administradas, pero China concentra cerca del 40%, 2.000 millones de dosis se han puesto justamente en China, que es un país con una población tremenda, al igual que la India, que está en el segundo lugar con cerca de 600 millones de dosis, es decir, estas dos potencias concentran también ahí una gran cantidad. Sin embargo, hay muchos países que
como decía, van en una muy buena línea, vacunando a más del 70, al 80% de la población. Ahí está Chile, ahí está Estados Unidos, ahí está el Reino Unido, hay muchas naciones en Europa, está Israel también que van muy vacunados. Pero te quería consultar, Flavio, por esa otra parte, porque en un momento como que uno siente que ya estamos llegando a un tope, como que no más gente se está vacunando. Y eso sucede también porque hay muchos grupos antivacunas, todavía mucha gente incrédula de estos procesos de vacunación. ¿Cómo poder apuntar a ese remanente? La ciencia, la investigación también está consciente de que a lo mejor muchas personas quizás nunca se van a vacunar y qué hacer con ellos. Bueno, ese es un problema no solamente para Chile, yo creo que incluso los países que tú mencionabas, los países más desarrollados, los países en Europa y Estados Unidos, el número o la proporción de la población que es reticente a vacunarse es muy alta. O sea, en el fondo, en algunos países tienen menos niveles de vacunación que incluso nuestro país, teniendo más capacidad de tener dosis, porque existe esta postura, ¿no es cierto?, ideológica de estar en contra de las vacunas. Lamentablemente eso atenta contra la proyección de la pandemia, porque en el fondo no sacamos mucho con tener, o sea, avanzamos, pero no estamos seguros vacunando solamente a una proporción de la población, dado que el virus siempre va a encontrar el camino para empezar a distribuir, a contagiar a los grupos que no están vacunados, y eso puede generar peligro de nuevas variantes que después escapen al tema de la vacuna. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Yo creo que los países han establecido varias estrategias que van desde el estar pensando en la obligatoriedad, porque hay algunos países como Italia y otros que ya están pensando en hacer esto obligatorio, o la otra es dando incentivos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un poco como lo que se está haciendo en Chile, que es el generar ciertos privilegios o ciertas opciones de mayor apertura para las personas que cuenten con las dosis. Yo no veo otra forma, además de quizás acercar en nuestro país lo más posible la posibilidad de vacunarse a la población. O sea, en el fondo, no esperar que ellos vayan, sino que ir a salir a buscarlo. Pero no es tan fácil. Mientras se vaya achicando el grupo de personas que no se vacunan, ese grupo es el más reticente y ahí va a ser muy difícil convencerlo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Sí, Flavio, justamente, y te quería añadir a eso dos preguntas. La primera, en un momento al comienzo de esta pandemia, cuando comenzó más bien el proceso de vacunación, se hablaba de esta inmunidad de rebaño, ¿no? Que ya que con el 70%, el 80% de la población vacunada, probablemente ya íbamos a alcanzar una cierta inmunidad y poder ir saliendo de esta emergencia. Quería consultar primero si eso es efectivo hoy en día, podría haber una inmunidad de rebaño que a lo mejor nos pudiese ayudar a salir. Y en segundo lugar, este tema de la obligatoriedad. En estos momentos solamente hay 3 estados en el mundo que tienen la vacuna obligatoria. Uno es la Ciudad del Vaticano, el otro es Turkmenistán y el otro es Tayikistán. Y también hay algunos países, como dices tú, en Italia, que ya a ciertos grupos, también en Francia es obligatorio. ¿Tú ves que en Chile se pueda dar esa solución, que a lo mejor hacer la vacuna obligatoria, inmunidad de rebaño y obligatoriedad? ¿Qué opinas? Bueno, el tema de la inmunidad de rebaño yo creo que ha quedado claro que es una cuestión más bien conceptual que una cuestión realista, porque en el fondo la inmunidad de rebaño se refiere a poblaciones que estén de alguna manera conectadas, y hoy día está todo el mundo conectado. O sea, no existen países que estén aislados y que puedan mantener una inmunidad de rebaño por sí solos, porque en algún momento tienen que abrir sus fronteras y hacer el intercambio, y eso, si es que existen todavía grupos grandes de personas no vacunados, como vimos al principio, esta asimetría en la vacunación, no se puede alcanzar una inmunidad de rebaño total. Ahora, claramente, mientras mayor es la proporción de personas que están vacunadas y protegidas, tiene menos posibilidades el virus de generar estos tipos digamos, de pics, ¿no es cierto?, de grandes cantidades de personas, sino que probablemente se va reduciendo a brotes que se incuban principalmente en los grupos no vacunados. Entonces yo creo que ayuda. Mientras más altos los porcentajes de vacunación es mejor. Por eso creo yo, y aquí eso puede ser discutible, que la variante Delta, por ejemplo, ha tenido menos impacto en nuestro país que en otros, porque yo creo que ha habido una posibilidad de tener una mayor proporción de la población vacunada. Ahora, eso no significa que estemos en una inmunidad de rebaño. Yo creo que la posibilidad de tener nuevos brotes va a existir mientras existan grupos importantes de la población que no estén vacunados, entre ellos incluso los niños, ¿no es cierto?, que no han podido ser vacunados porque todavía no están aprobadas las vacunas. ¿Y la obligatoriedad tú lo ves como una posible solución en nuestro país? ¿Crees que podría ser aplicable? Creo que, mira, todo tiene su momento. Al principio, cuando todavía existían pocos estudios, ¿no es cierto?, y todavía había mucho resquemor respecto a los potenciales riesgos, uno estaba porque en realidad no se podía generar una obligación. A medida que
5.000 millones de dosis se han puesto, ¿no es cierto? Y el número de efectos adversos o graves que se han observado por esta vacuna es mínimo, es mínimo. Entonces uno sabe que es una política de Estado el proteger a toda la población. A mí me parece que uno puede avanzar en una discusión respecto al tema de la obligatoriedad. Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, director alterno también del Instituto Milenio, muchas gracias por haber estado con nosotros para seguir ahondando. Muchas veces, como decía, hay mucha gente que todavía no sigue creyendo, pero esta es la oportunidad de creer. Son muchas dosis, son mínimo la cantidad de casos que a lo mejor han tenido ahí algunas dudas o alguna situación, pero en general ha ayudado y aquí en Chile yo creo que es un ejemplo de eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ti. Saludos.